Arquitecto Luis Lozoya, ¿cómo inició su pasión por la iluminación? Yo me gradué de arquitectura de la UNAM y cuando empecé a trabajar de arquitecto, una de las cosas que me empezó a interesar fue la iluminación por ser el primer elemento de la arquitectura que no es tangible, que no podemos tocar. Entonces el hecho de poder contar con esta herramienta con la cual podemos manipular los espacios y que físicamente no es posible tocarla, solamente la percibimos a través de nuestros ojos. Fue una de las cosas que me interesó como una forma de poder contribuir a el evento arquitectónico. ¿Qué le motivó ir a Pensilvania a estudiar su posgrado Diseño en Iluminación? Bueno, podría decirle que me interesaba la iluminación y era una forma de poder continuar los estudios. Me ofrecieron trabajo también, entonces eso motivó el hecho que yo viajara. También andaba buscando algo de aventura, de poder salir del país, ver nuevos horizontes, conocer gentes nuevas y enfrentarme a nuevos retos. ¿Por qué es esencial sumar a un diseñador en iluminación para los proyectos arquitectónicos? Yo creo que la arquitectura está pasando por un proceso que no es único de la arquitectura. Todas las demás ciencias y artes tienen ese mismo proceso, están sufriendo ese mismo proceso en el cual hay una cada vez mayor cantidad de información, cada vez mayor cantidad de tecnología, y es muy difícil para el arquitecto poder dominar todos los diferentes campos de la tecnología que se involucran en un proyecto arquitectónico. Y el diseñador de iluminación es un profesionista que está especializado en un solo campo, que es la iluminación. Y este campo está íntimamente ligado al espacio arquitectónico y por lo tanto creo que eso es lo que hace interesante la participación de un diseñador de iluminación en el proceso de diseño arquitectónico, porque permite hacer que la expresión arquitectónica se mantenga, digamos, en su justa medida, tanto durante las horas del día como de la noche, y se puedan explotar las cualidades y capacidades de todos los espacios en un edificio. El diseño en iluminación siempre enaltece los proyectos y las construcciones. ¿Cuál es la clave para lograr esto? Yo creo que una de las claves es entender la arquitectura, entender el tipo de proyecto que uno está desarrollando, entender el cliente al cual se le está desarrollando, entender los usuarios que lo van a disfrutar, y en la medida que todos estos elementos empiezan a formar parte de la solución que se dé, normalmente son proyectos que tienen soluciones racionales. Existen algunos de ellos en los cuales, ya sea por el formato que se plantea para el espacio arquitectónico o por las necesidades del cliente, podemos lograr cosas que sean francamente excepcionales, pero siendo racional, creo yo, es la mejor manera de poder ofrecerle tanto al arquitecto como al cliente como al usuario la mejor experiencia posible en términos de la luz y el espacio. Arquitecto Luis, la iluminación como precursora del espacio es el tema de la conferencia magistral que impartirá el próximo 12 de agosto en el ciclo de conferencias de iluminación. ¿Podría platicarnos un poco de este tema? Claro, yo espero que esta conferencia, y bueno, antes que nada agradezco la oportunidad, me permita explicarles un poco cómo concebimos la luz en el taller, cómo percibimos la participación de la iluminación dentro del todo arquitectónico, y me permita también platicarles un poco el cómo la luz es parte de nuestras vidas en todos los aspectos y cómo podemos utilizar estas herramientas para poder mejorar la apariencia de los espacios y nuestra experiencia dentro de los mismos. La palabra manipulación la entendemos como una acción o efecto hábil para distorsionar la realidad. Si hablamos de iluminación y el entorno, ¿a qué se refiere? Bueno, la luz modifica el entorno. La luz artificial y la luz natural ambas modifican el espacio arquitectónico. La forma en que la luz penetra en los espacios o se genera entre los espacios modifica nuestra percepción, haciéndola que sea o veraz, digamos, que reproduzca los espacios, las condiciones tal como son, o dependiendo de cómo optemos por iluminar un espacio, podemos tener efectos un poco más teatrales y dramáticos, de los cuales la luz y obviamente la sombra empieza a jugar una parte más importante, y podemos esconder ciertas partes del espacio o enfatizar ciertas partes del espacio, y eso yo lo entiendo como una manipulación.
finalmente es una manipulación que intentamos que tenga un propósito artístico en un momento dado y que pueda permitir que la experiencia del usuario sea interesante. Sabemos que usted ha participado en proyectos importantes. ¿Podría nombrar cuáles han dejado huella en su vida profesional? Es muy difícil porque son muchos, pero creo que los proyectos que más huella me han dejado son los más difíciles, son los que nos ha costado más trabajo desarrollar, ya sea por las condiciones y la complejidad misma del espacio. El desarrollo de la ampliación del Museo Tamayo fue uno de ellos. Hay un par de corporativos que hemos trabajado, pero yo les plantearía que lo más interesante son los proyectos que vienen, son los proyectos futuros. Siempre el nuevo reto es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos da una razón para seguir trabajando. Y actualmente, afortunadamente, tenemos en el taller proyectos que son francamente interesantes. Actualmente estamos teniendo que producir diseño de iluminación que no nada más cumpla con las necesidades técnicas en términos de niveles, cantidades y calidades de luz, sino que además tenga un factor en términos de la cantidad de energía y la eficiencia del uso de la misma en el proyecto mismo. Y eso hace que obviamente el trabajo de diseño de iluminación sea más interesante y al mismo tiempo sea una forma responsable de ejercer la profesión. ¿Qué sensaciones, percepciones y emociones genera la iluminación en los grandes proyectos? Yo creo que un buen proyecto de iluminación es el que deja un residuo en la memoria del usuario. Cualquier proyecto en el cual después de visitarlo la gente tiene esa imagen es un buen proyecto de iluminación, porque finalmente la amalgama entre arquitectura, iluminación y bueno, todas las demás disciplinas se logra, y eso hace que esos proyectos se queden en la mente de la gente, y normalmente son proyectos en los que nos sentimos cómodos, eso nos invita a regresar, y en términos, digamos, comerciales pueden ser proyectos exitosos. Agradecemos el tiempo dedicado a esta entrevista y sobre todo esperamos que sea de su agrado el Foro Pabellón de Iluminación de Puebla. Yo les agradezco la invitación, espero poder verlos a todos ustedes en Puebla pronto y bueno, espero también poder compartir esta experiencia. Quiero invitarles a participar en la Expo Pabellón de Iluminación en Puebla el 11, 12 y 13 de agosto y en particular me gustaría verles el día 12, que es el día de mi conferencia. Espero contar con su presencia y espero que me permitan compartir ese momento con ustedes. Gracias.